Hola a todos. Qué alegría inmensa saludarlos nuevamente desde nuestro canal. Espero de todo corazón que se encuentren rebosantes de energía y de momentos maravillosos. Hoy prepárense porque les traemos una joya, una historia que estoy seguro les tocará las fibras más sensibles, una narración cargada de emoción genuina, de giros sorprendentes y, lo más importante, de esa amistad que ilumina la vida. Vamos a zambullirnos en un cumpleaños que trascendió la mera celebración para convertirse en un recuerdo grabado a fuego, en una leyenda personal. Porque, seamos sinceros, ¿quién no se derrite ante una historia de amistad verdadera, de esas que te arrancan una sonrisa cómplice y te devuelven la fe en los gestos que realmente importan? Pues abróchense los cinturones, porque lo que están a punto de escuchar es precisamente eso, la esencia de un vínculo inquebrantable. Y antes de que nos entreguemos por completo a esta travesía, si por alguna razón mágica aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo mi invitación más sincera. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y, por favor, activen esa campanita que les avisará de cada nuevo contenido. Así no se perderán ni una sola de nuestras aventuras narrativas, y además, nos brindan el impulso que necesitamos para seguir tejiendo estas historias para ustedes. Imaginen por un instante el universo de Can. Un joven cuya existencia vibraba con sueños ambiciosos, pero cuyo corazón latía con una generosidad aún mayor. Su día más especial, el que marcaba un nuevo ciclo en su vida, estaba a punto de desplegarse de una manera que jamás habría podido anticipar. No se trataba de un cumpleaños cualquiera, sino de uno impregnado de esa efervescencia de expectativas, de esa amalgama tan peculiar de ilusión desbordante y un sutil cosquilleo de nerviosismo que solo un hito así puede generar. Can siempre había poseído una cualidad rara y preciada, la capacidad de valorar los momentos efímeros, las experiencias vividas por encima de cualquier posesión material. Amaba la compañía, la alegría de compartir, y sobre todo veneraba con profunda gratitud la lealtad y el afecto incondicional de sus amigos. Entre ese círculo cercano, brillaba una figura especial, Demet, un alma gemela, un confidente que lo conocía en cada recoveco de su ser. Y Demet, imbuido de esa chispa creativa que lo definía, se había propuesto una misión audaz, hacer de este cumpleaños el más inolvidable de la existencia de Can. Pero, ¿cómo desatar la magia? ¿Qué tipo de sorpresa, por más elaborada que fuera, podría realmente conmover el alma de alguien que atesoraba tan profundamente la autenticidad de las cosas? Demet no buscaba la fórmula genérica, lo predecible. Anhelaba algo que resonara en lo más hondo de la esencia de Can, que hiciera eco de sus pasiones más ardientes, de sus anhelos más profundos, aquellos que a veces solo él mismo intuía. La idea de una fiesta sorpresa se cernía, sí, pero la descartó mentalmente. Le parecía algo que Can ya había experimentado, algo que no lograría desatar ese asombro del 100%. Buscaba un matiz más íntimo, algo que no solo demostrara que lo conocía, sino que, sobre todo, que lo comprendía. Así se sumergió en un meticuloso proceso de recopilación de información. Indagó con la sutileza de un espía, sondeando con delicadeza las confidencias de otros amigos cercanos, desenterrando conversaciones pasadas, esos detalles aparentemente insignificantes que Can había dejado escapar sin ser consciente de su trascendencia. Y lentamente, capa a capa, una idea comenzó a cuajar, una idea tan audaz en su concepción como conmovedora en su ejecución. Por su parte, Can se encontraba en un estado de completa y absoluta ignorancia ante el torbellino de sorpresas que le aguardaba. Su mente proyectaba un cumpleaños sereno, rodeado por el cálido abrazo de sus seres queridos, quizás una cena íntima, algunos obsequios significativos y esa familiar calidez que siempre lo envolvía. Él valoraba enormemente esos instantes de conexión, la cercanía, la certeza inquebrantable de ser amado. Sin embargo, la mente de Demet estaba urdiendo un tapiz de eventos radicalmente diferente. Había decidido que la celebración no se limitaría a un único día, sino que se transformaría en una experiencia expansiva, en una huella imborrable. Y la clave de todo, el hilo conductor, residía en algo que Can siempre había admirado con devoción, algo intrínsecamente ligado a sus sueños más elevados y a sus aspiraciones más anheladas. Demet sabía con una certeza absoluta que Can albergaba una fascinación particular por sí, ese lugar. Ese destino que latía en sus anhelos más profundos. Demet, dotado de un ingenio que bordeaba lo extraordinario, concibió que este cumpleaños sería la llave maestra que abriría las puertas de ese sueño largamente acariciado. El plan de Demet se erigió como una empresa monumental.
No se trataba de un simple gesto de adquirir un boleto, sino de orquestar un viaje. E integral, una aventura meticulosamente diseñada hasta el último detalle. Se entregó a una exhaustiva investigación de vuelos, alojamientos que ofrecieran experiencias auténticas y un abanico de actividades que cautivaran la esencia de Cannes. Contactó a personas locales, buscó guías turísticos que pudieran desvelar los secretos mejor guardados del destino elegido. Su objetivo era que cada paso, cada descubrimiento, se sintiera como una revelación, una sorpresa cuidadosamente orquestada. La meta no era meramente transportarlo, sino guiarlo a través de una experiencia transformadora, una que alimentara su espíritu, que le proporcionara ese impulso vital que tanto anhelaba o que quizás, de forma inconsciente, necesitaba. Y todo este intrincado entramado, por supuesto, debía ser envuelto en un manto de secreto absoluto. La estampa de sorpresa en el rostro de Cannes sería, sin lugar a dudas, la recompensa principal, el clímax de su ingeniosa labor. Los días previos al gran acontecimiento se asemejaron a una operación de espionaje de alta intensidad para Demet. Cada conversación, cada mensaje, era un eslabón en una cadena de coordinación con cómplices cuidadosamente seleccionados. Las llamadas telefónicas se realizaban con la máxima discreción, asegurándose de que nadie, absolutamente nadie, dejara escapar la más mínima miga de pan que pudiera revelar el secreto. Un nerviosismo palpable flotaba en el aire, una amalgama de la excitación ante la inminencia de la sorpresa y el temor inherente a que algún imprevisto pudiera truncar el plan. Sin embargo, la determinación de Demet era inquebrantable. Él comprendía la magnitud de lo que este gesto representaría para Cannes. Y así llegó el día del cumpleaños. Cannes despertó con la expectativa de un día cotidiano. Recibió los buenos días de sus seres queridos, las felicitaciones resonaron, y todo parecía deslizarse con la placidez de sus propias predicciones. Un almuerzo familiar, algunas llamadas telefónicas, tal vez una cena con amigos al caer la tarde. Pero entonces irrumpió Demet. No con un obsequio envuelto en papel de regalo, sino con una invitación que ostentaba un diseño exquisitamente particular, algo que desde el primer instante comenzó a despertar la intriga en Cannes. La invitación susurraba sobre una aventura inesperada, y hacía alusión a un lugar envuelto en un halo de misterio. Cannes, con esa curiosidad innata que lo definía, inquirió sobre la naturaleza de la propuesta. Demet, con una sonrisa que albergaba un universo de significados, respondió: «Hoy no es solo tu cumpleaños, hoy marca el umbral de algo nuevo. Tu regalo no es un objeto, es un viaje, una experiencia que he tejido pensando exclusivamente en ti». Y en ese preciso instante Demet le tendió el compendio completo, el itinerario detallado, las reservas confirmadas, y lo más trascendental, los boletos aéreos. El destino era, nada más y nada menos, ese lugar soñado por Cannes. La reacción de Cannes fue indescriptible. Una fusión electrizante de incredulidad que paralizó sus sentidos, un asombro que abrió su mirada a dimensiones insospechadas, y una alegría desbordante que amenazaba con desbordar los cauces de su ser. Sus ojos como platos se expandieron hasta límites insospechados, su mandíbula casi tocó el suelo en un gesto de puro estupor. No podía asimilar la realidad de lo que estaba presenciando. Era un sueño de esos que uno acaricia en la intimidad del alma, materializándose ante sus propios ojos. Un acto de amistad que sobrepasaba cualquier horizonte de sus expectativas, que superaba cualquier cosa que hubiera podido siquiera imaginar. Las palabras se agolparon en su garganta, y un torrente de abrazos envolvió a Demet, mientras las gracias se entrecortaban, ahogadas por la emoción que embargaba su voz. Y así, en medio de esa explosión de gratitud y asombro comenzó la aventura. Cannes, fielmente acompañado por Demet, emprendió el viaje que cambiaría su perspectiva. No fue una simple ruta turística. Demet había trazado un sendero de experiencias que se alineaban a la perfección con los intereses más profundos de Cannes. Si la fotografía era su pasión, Demet lo condujo a los miradores más espectaculares al amanecer y al atardecer, lugares donde la luz pintaba el paisaje con pinceladas celestiales. Si la historia lo cautivaba, orquestó visitas a sitios históricos de gran envergadura, acompañados por guías expertos cuyas narraciones tejían un tapiz de relatos fascinantes. Si la naturaleza lo inspiraba, lo guió por senderos escondidos, a través de paisajes que dejaban sin aliento, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento. Cada día era un nuevo capítulo de descubrimiento, una oportunidad para desvelar, para aprender, para sentir la vitalidad que emana de estar vivo.
Hubo instantes de risas compartidas, de contemplación serena ante la inmensidad del universo, de descubrimientos sorprendentes que reconfiguraban su visión del mundo. Khan se sintió renovado, inspirado a un nivel que nunca creyó posible. Pudo conectar con sus pasiones de una manera íntima y profunda, dándoles un nuevo significado y una energía renovada. Y lo más importante, sintió la magnitud del cariño, la dedicación y el amor incondicional de su amigo Demet. Ese viaje no solo le obsequió experiencias inolvidables, sino que solidificó su vínculo de amistad a un nivel insospechado, fortaleciendo los lazos que los unían. Lo que elevó este regalo más allá de lo común, lo que lo catapultó al Olimpo de lo inolvidable, no fue simplemente el destino o las actividades programadas, sino la intención pura y desinteresada que lo impulsó. Fue la profunda y certera comprensión que Demet tenía de lo que verdaderamente importaba para Khan. No se trataba de ostentación o de impresionar, sino de nutrir el alma, de obsequiarle algo que le permitiera crecer, que lo inspirara, que le legara recuerdos imborrables que atesoraría por el resto de sus días. Khan se dio cuenta con una claridad meridiana que la verdadera riqueza de la existencia reside en las experiencias compartidas y en esas amistades que te conocen tan íntimamente que saben exactamente cómo encender la llama de tu corazón de la manera más profunda y significativa. Este viaje se transformó en un capítulo crucial en la biografía de Khan. Le proporcionó una perspectiva renovada, una energía que vibraba con entusiasmo, y una gratitud inmensa que se extendía hacia Demet. Y para Demet, la visión de la felicidad genuina de su amigo, la constancia de cómo ese viaje estaba impactando de manera positiva y duradera la vida de Khan, se erigió como la recompensa suprema, el galardón más preciado. Juntos demostraron al mundo, y lo que es aún más importante, a sí mismos, que la amistad verdadera es un tesoro invaluable, una fuerza capaz de forjar momentos que trascienden las barreras del tiempo y se inmortalizan en el panteón de sus leyendas personales. Así como han podido apreciar, el regalo que Demet obsequió a Khan fue mucho más que un simple detalle de cumpleaños. Fue un acto de amor puro, una manifestación de un conocimiento profundo y una generosidad que se elevó por encima de cualquier consideración material. Fue la creación de un recuerdo imborrable, una historia que ambos atesorarán para siempre, y que esperamos fervientemente sirva de inspiración para todos nosotros. Que nos motive a ser mejores amigos, a prestar una atención más sagaz a lo que realmente hace vibrar a las personas que amamos, y a celebrar la vida a través de experiencias que enriquecen nuestro espíritu, que nos hacen crecer y nos conectan con lo más esencial de nuestra humanidad. Y con esta historia tan conmovedora, tan cargada de afecto y de lecciones de vida, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero con todo mi ser que la hayan disfrutado tanto, que la hayan sentido tan suya, como yo al compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué opinan de este gesto tan extraordinario, de esta muestra de amistad que trasciende lo ordinario. ¿Han tenido la fortuna de recibir o de dar alguna vez un regalo que haya logrado tocarles el alma de esta manera? Les invito a que dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y crear un espacio de diálogo y conexión. Si este vídeo les ha calado hondo, si les ha gustado de verdad, por favor, regálenos un gran me gusta. Esa pequeña acción nos impulsa de manera inmensa a seguir creando contenido que esperamos les aporte valor y les inspire. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan contagiarse de la fuerza y la belleza de estas historias. Y si por alguna razón aún no se han suscrito a nuestro canal, les invito una vez más a hacerlo. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos sin falta en el próximo vídeo. Hasta pronto y que la amistad los acompañe siempre.